Vamos a hablar de un tema que es medicamentos de alto precio. Así se llaman. Con el calificativo adelante. Todos, Sí, vamos a hablar. No, vamos a hablar de los de alto. Ahora cuando les diga lo que son los de alto precio, van a notar la diferencia. Van a notar la diferencia. El científico Alberto Corblit, biólogo molecular, presentó un avance para una enfermedad, atrofia muscular espinal. Es una enfermedad poco frecuente, de un medicamento que podía ayudar a tratar a esta gente. Cuando estaba hablando con Alberto me dijo, bueno, esto es un avance, no me gusta a mí entusiasmar a la gente, pero la realidad es que si sale va a ayudar mucho porque los medicamentos son muy caros para esta enfermedad. La pregunta que hace alguien un poco curioso es, ¿qué es muy caro? ¿Cuántos son muy caros? Bueno, resulta que para la atrofia muscular espinal existe el medicamento más caro del mundo. Primero explícanos qué es la atrofia muscular espinal. Es una enfermedad que en general ataca a la parte neurológica que se encarga de la capacidad motriz, ataca a los niños y niñas en general muy tempranamente, a los 2 o 3 años. Si uno toma un medicamento muy puntual, que es el que voy a nombrar, hay otras variantes, funciona casi como si fuera una cuestión de magia. Porque los chicos cuando toman ese medicamento empiezan a mover todas sus articulaciones de una manera casi normal, siempre normal entre comillas. Cuando dejan de tomarlo y ese pinchazo no llega a tiempo, se empiezan a endurecer como si fueran estatuas. Es así, esto de, digamos, esta metáfora de las estatuas me la dijo una de las personas que más sabe sobre esta enfermedad, que es Vanina Sánchez, aquí, digamos, en Argentina. El medicamento se llama Zolgensma y sale el tratamiento anual, es decir, los 3 pinchazos. Después la gente, son enfermedades crónicas, la gente tiene que seguir dándose estos pinchazos, 3 por año en general. 192 millones de pesos. 192 millones de pesos las 3 dosis los 3 anuales. Pinchazos. Obviamente una persona, una familia, pásenlo a dólares, no tengo ahora, pero seguramente será $1 millón, porque está a 200 y pico, $1 millón. En general se termina pagando más. ¿Por qué? Porque las familias no pueden correr con ese dinero, por supuesto. Lo que hacen en general las familias con una prescripción médica es pedirles a los estados que mediante un recurso de amparo, van a un juez, piden un recurso, una acción de amparo, le piden al juez que, digamos, que interceda, que sea el Estado quien pague eso, y claro, terminan saliendo en muchos casos, digamos, mucho más, porque hay veces que por las leyes de la oferta y la demanda no se pueden conseguir, el laboratorio supongamos que produjo menos de lo que tenía que producir, y tengo la lista de los 5 medicamentos más caros, que en general son para enfermedades, digamos, poco frecuentes. Sí, otro que se llama Serliponase alfa, digo, más allá del nombre, sirve para una enfermedad que es bastante similar a la atrofia muscular espinal. Hay muchos bebés que empiezan a tener algunos problemas para gatear, incluso pues para caminar, también se le endurecen los músculos y demás. Los pinchazos salen 151 millones, después sigue el osulfase alfa, 125 millones, idursulfasa, 68 millones, y treprostinil, que es para la hipertensión muscular, 35 millones. Ahora, ¿por dónde querés? ¿Por dónde sí? No, porque lo que me quedo sin palabras es cómo se establece el valor de ese medicamento. ¿Cómo se establece? El sistema de medicamentos en Argentina y en el mundo está regulado mediante las patentes. En los 90, todas las naciones del mundo, sobre todo el mundo occidental, se puso de acuerdo. Fíjate quién es el que regula, qué organismo es el que regula esto que tiene que ver con la salud, un tema tan sensible, la Organización Mundial del Comercio, ¿no? ya ahí tenés claro, ¿no? Se pusieron de acuerdo en globalizar el sistema de patentes. Supongamos, Norita, que vos mañana abandonás la práctica periodística y te pones un laboratorio. Te asocias con alguna universidad, con los científicos más importantes, ¿no?, del país, desarrollan una molécula, es decir, un compuesto, una sustancia que promete ser la cura o servir por lo menos para un tratamiento de una enfermedad importante. Lo que haces rápidamente es intentar patentarlo. Esa patente protege tu invento por 20 años. ¿Con qué se hace, digamos, por qué es que los laboratorios pueden patentar
los medicamentos o los desarrollos? Bueno, el argumento es hay que ayudarlos a los laboratorios, a las empresas farmacéuticas, a recuperar toda la inversión. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo probaron y no dieron con ese remedio, con ese medicamento. Lo vimos con las vacunas, hacer ensayos preclínicos y clínicos sale una fortuna. En parte es verdad, es decir, cualquier persona, incluso cuando uno habla con gente del Ministerio de Salud, que siempre tiene estas discusiones con la gente de los laboratorios que no quiere bajar los precios, ellos te dicen, es verdad, se gasta mucho dinero, la ciencia es cara, en contraposición a lo que decía Bernardo Husey allá por 1950 y pico, la ciencia es carísima. Ahora, hay estudios, y esto está comprobado, para diversos medicamentos, que el retorno, por lo general, para los laboratorios, es decir, el retorno, recuperan la inversión que hicieron para producir tal o cual medicamento, se da entre el primer y el tercer año. Es decir, les quedan 17 años de ganancia, de beneficio. No hay no es que hay una fórmula para cual ellos hacen una fórmula que tiene que ver con la rentabilidad esperada, como si fuera cualquier producto. Vos te pones a vender unas camperas, desarrollás tus camperas, tus productos, haces la cuenta, te fijas lo que querés ganar. Funciona de esta manera. El argumento de la farmacéutica, repito, es bueno, nosotros invertimos un montón, ahora necesitamos recuperar todo lo que nuestros inversionistas querían o esperaban ganar. ¿Qué es lo que dice el Estado? El Estado dice, con lo que nosotros pagamos un comprimido, un pinchazo, para un chiquito que obviamente nosotros como Estado, siempre que un individuo tiene una enfermedad y nosotros la podemos curar mediante el pago de ese medicamento, el Estado tiene la voluntad de curar. Esto me decía Sonia Tarragona, que es la jefa de ministros, ¿no?, de salud, y es especialista en esto, en medicamentos de alto precio. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que son decisiones políticas. Con lo que me sale pagar 6 comprimidos o 6 pinchazos de uno de estos medicamentos de alto precio, yo pago un programa de, paracetamol libre para 15 millones de personas. Entonces tiene que ver con decisiones políticas y tiene que ver con las posiciones que toma cada jugador en esto. Lo que suele ocurrir, dice, está tan bien armado el relato, dicen en general los especialistas, ¿no?, que laburan, en general son biotecnólogos y biotecnólogas que laburan en empresas farmacéuticas, está tan bien armado el relato que la gente piensa que está bien. Cuando vienen viene una madre con su hijo y nosotros le decimos lo que sale cuando se le prescribe ese medicamento, no hay demasiadas quejas contra el laboratorio. Las quejas son contra el gobierno, entonces, contra el Estado, claro, ¿no? Para sacarlo, porque esto también ocurre en Estados Unidos, ocurre en todos los países del mundo, ¿no?, que las farmacéuticas son corporaciones hiperpoderosas y que piensan a los medicamentos como si fueran mercancías. Repito, quien regula el sistema de patentes es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y ahí hay algunas pistas. Dicho esto, nos invita a pensar que justamente, viste que todo el tiempo están estos eslogans, ¿no? La salud no tiene precio. Bueno, la salud es carísima. Hace un tiempo hablábamos y estuvo muy en discusión el tema de los medicamentos genéricos. Bueno, los medicamentos, como los que conocemos, que son los de venta libre y demás, se convierten en genéricos una vez que se caen las patentes. Ahora, el artilugio de muchos laboratorios es intentar renovar esas patentes o extender esas patentes con alguna pequeña modificación de ese medicamento que ellos sacaron. Entonces, digo que maquillan ese medicamento y extienden la patente. Extender la patente es extender el monopolio de la explotación de tal o cual medicamento. Y esto lo que hace es generar precios que siempre son extorsivos, porque uno cuando se quiere cuidar la salud da hasta lo que no tiene, ¿no? El precio, estar bien, sentirse bien, eso sí que no tiene precio. Sin embargo, cuando uno va a los lugares e intenta, comercializar, intenta acceder a una terapia, nos damos cuenta y nos encontramos con una pared. Hay algo que suele ocurrir que es bien conflictivo, que muy seguido estamos viendo de familias que hacen campañas, ¿no?, para... estuvo detrás hace muy poquito tiempo este chico, se llama Santi Maratea, para reunir guita, ¿no?, para una chica que tenía, una bebé, tenía 2 o 3 años, que tenía atrofia muscular espinal, que era esta enfermedad de la que hablábamos al comienzo. Desde el Ministerio de Salud ya habían respondido, hay un comité que se especializa en esta enfermedad, porque si bien son poquitos, cuesta mucho dinero poder tratarlos,
Y lo que me decían desde el ministerio es, nosotros ya habíamos hablado con la familia de esta chiquita y le decíamos que lamentablemente los medicamentos que hay disponibles no servían para curarla porque su estado era irreversible. La familia, en su desesperación, buscó igual el recurso de amparo a un juez, le terminamos pagando y el medicamento lo hizo peor. Todo el mundo sabía, incluso en este caso, el propio laboratorio que fabrica Zolgensma había hecho una nota diciendo el medicamento no le va a servir a esta persona. Entonces, ahí no es que hay, digo, más allá de todo juicio moral, ¿no? Hay que estar en ese lugar, hay que ser la madre de esta chica, hay que ser el padre, el hermano, hay que acompañar. Pero digo, qué fino que es el tema, ¿no?, de la salud y cómo se van metiendo, se mete la ciencia, se mete la política, se meten las emociones, se meten un montón de cuestiones, se mete la justicia porque están los jueces todo el tiempo participando sobre temas que no, digamos, que no manejan. Y me parece que es un tema muy importante, sobre el que hay que hablar y que de a poquito hay que empezar a ponerle rostro y cara, digamos, a esos laboratorios, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando de grandes farmas, hay que empezar a hablar de a poco, sin tener tanto miedo en muchos casos. Yo cuando empecé a hablar dije, a mí me interesa mucho este tema, con toda la gente que hablé con 6 personas, todos me decían, ¿te vas a meter con los laboratorios? Y hay gente que yo había hablado, no, le digo, no me voy a meter, quiero entender el tema, quiero tratar de hablar de esto, quiero que se sepa. Tené cuidado, me decían, y es raro decirlo ahora, ¿no? Porque es raro, porque estamos... y creo que es algo sobre lo que hay que hablar, y esto, ¿no?, de lo que hablamos muchas veces para cualquier otro tema, de comenzar a ponerle cara al poder. Me parece que si comenzamos por eso se puede avanzar.